Una mañana muy interesante han tenido hoy. ¿Sí? Sí, vamos a hablar sobre eso. ¿Sobre Pero qué quiere? empecemos con la campaña de gobierno. Ah, sí. El gobierno larga la campaña fuerte y da por cerrado un tema que amenazaba con escalar. ¿Cuál es el tema salarial? Ayer se cerró con los gremios este bono o bonos, en realidad es un bono Claro. que se fracciona, En dos pagos. que es un bono de 40.000 pesos. 80 mil 80.000. pesos en dos En cuotas dos de cuotas, 40, 40. así septiembre y es. octubre, que se suma a los 40 que ya vienen cobrando los empleados de la administración pública. De manera tal que en septiembre y octubre la administración pública va a sumar 160 mil pesos a su sueldo habitual. Digamos. Más un aumento del 10%, eso ya estaba previsto, me parece, en la paritaria anterior. Hay un desacople del gobierno provincial en esto, respecto de Massa. De Massa que pide. Massa proponía un bono de 60 mil pesos en dos partes, o sea, de 30 mil y 30 mil. De manera tal que este bono, que acaba de establecer el gobierno, sumado al anterior, representa una suma de 50 mil pesos mensuales más de lo que planteaba Massa. Un desacople, ¿no? No se entiende por qué el gobierno no ha dicho, bueno, aceptamos el bono de Massa. O sí se entiende, en realidad. Y este bono, este beneficio para la administración pública, tiene el adicional político de que representa un trofeo para los gremios que están dentro del marco oficial, digamos. UPCN, ATE, ATSA, que han estado sentados en esa mesa, un trofeo que le pueden banderear al frente de gremios estatales que son los gremios disidentes, que habían pedido entrar en esta mesa. No sé si alguno habló Sí, habló Sí. ahora. el contador Mauricio Pese de APO. Ah, po. Bueno, el sentido político de esta medida en el inicio, digamos, de la campaña hacia octubre. Empieza el gobierno fuerte y da prácticamente por clausurada una discusión que amenazaba con desmadrarse. Habrá que ver cómo se replica esto en los municipios y en otros estamentos. Esto está por verse, yo supongo que habrá todavía unos coletazos de discusión sobre eso y también supongo que el gobierno lo tendrá calculado. No creo que haya alargado, es muy importante la mejora, vamos a decir, le viene bien a la gente, a la administración pública, le viene bien. Lanzó la campaña de gobierno, tocando, digamos, un nervio, el nervio más sensible, digamos, la víscera más sensible, como decía el general Perón, que es el bolsillo. Que el bolsillo. Mejorando ahí la situación. Ayer hubo acá, en este programa, dos entrevistas interesantes. A los candidatos a diputado nacional, Luis Lobo Vergara, que es de Juntos por el Cambio, y Horacio Almada, que es de La Libertad Avanza. Radical y libertario. Ellos, ahí es donde más nítidamente se ve la pelea que está dando el arco opositor, dividido en dos, porque ahí hay una banca en juego. Claro. Es muy improbable que la oposición, cualquiera de los dos bandos, pueda dar vuelta al resultado provincial donde ha ganado el gobierno por una distancia muy, muy grande. Pero está la banca esta de diputados, que si se replicaran se repitieran los resultados de las PASO, las dos que hay en juego, Banca se quedaría en el oficial. se las llevaría el gobierno. Vamos a ver qué pasa, pero por lo pronto, Almada y Lobo Vergara disputan la banca que va a dejar libre en diciembre el representante de la coalición cívica, Rubén Mansi, que perdió como candidato a gobernador, precandidato a gobernador en interna frente a Flavio Fama. Estos dos precandidatos se refirieron al tema económico. Porque Milei, bueno, empieza a tirar agua, a apagar un poco la expectativa que había sobre esto de la dolarización,
sobre los temas más extremos, digamos, de su propuesta Que económica. él nunca dijo eso, que él nunca propuso eso. No, dilataron en el tiempo. Javier titulaba un medio nacional Javier Delay. Está No bueno, Javier está Milei, bueno. sino Javier Delay, digamos. Vamos demorando, vamos a patearlo para adelante. Sí. Lo mismo que con lo del Banco Central, sigue sosteniendo que hay que quemarlo, que hay que eliminarlo al Banco Central y dejar que cada uno elija la moneda que se le ocurra. Pero bueno, Lobo Vergara y Almada se centraron en eso. Lobo Vergara rescatando la figura de Carlos Melconian, que va a ser el ministro de Economía de Patricia Bullrich si gana la presidencia, como una figura más sensata, más centrada, más racional frente a los dislates de Milei. Y Almada, que es economista, diciendo que en realidad el programa económico de Juntos por el Cambio es inconsistente. Bueno, muy interesante ese cruce que se dio acá en Mañana es Hoy y que hoy se reproduce parte de él en Diario El Ancasti, que da cuenta de la pelea que dijimos el martes pasado, que es la pelea por la medalla de plata, por quién sale segundo, no por quién gana. Quién gana es como si ya se sabe, va a ganar el gobierno. Va a ganar como diputado nacional, digamos, Sebastián Nóbrega. Y está la pelea por quién va a empezar, quién va a quedar al frente para esa tarea que va a quedar pendiente en adelante, que es reorganizar el arco de la oposición al gobierno a partir de diciembre en adelante, para la segunda gestión de Raúl Jalil, que, digamos, salvo que haya una catástrofe que no sé cómo podría producirse, va a ser gobernador. Va a ser gobernador nuevamente. Lo que me llama la atención a mí, sobre todo en Juntos por el Cambio, es la timidez para atacar la propuesta libertaria. Entonces se centran en la cuestión esta de la economía, es como que le tienen miedo de meterle el cuchillo a Milei. Seguramente porque tienen miedo de meterle el cuchillo al electorado o de agraviar a un electorado al que aspiran ellos a capturar también, claro, a robarle. Cuando acá los dos sectores, digamos, previa a esta discusión entre Lobo Vergara y Almada, hubo una discusión entre los candidatos a gobernador diciendo, bueno, acá en realidad el gobierno ha conseguido 1/3 del electorado y hay un 26% de voto en blanco, que ahí es donde tenemos que ir, y ahí va a ser la pelea. Entonces discute Fama y los libertarios de quién son esos votos en blanco. Los libertarios dicen, bueno, en realidad ese voto en blanco hay un gran componente de gente que fue a votar la boleta de Milei y no la encontró. Y Fama dice, bueno, son nuestros, habría que ir a enamorarlo y rescatarlo para la elección que viene. Planteado en esos términos, todo muy amable. Yo quiero rescatar en esta columna una entrevista que tuvo usted hoy con el diputado José Chichi Sosa. El diputado José Chichi Sosa está fuera de la lista, que se le termina el mandato ahora. Pero Chichi Sosa pone el dedo en la llaga, o sea, discute no electoralmente, sino política, sobre la figura de Milei. Ayer él hizo una serie de apreciaciones sobre esto en la legislatura. En la legislatura, en el punto de comunicaciones, sí. Y hoy, con buen tino, lo entrevistan ustedes y se explaya sobre Milei, diciendo lo que me parece que hay que empezar a decir. Primero, bueno, señalando las dudas que hay sobre el equilibrio emocional de un sujeto que está en boca de tronera para ser presidente de la nación, de un sujeto que se asesora con sus perros.
yo no sé si esto es cierto o es parte del personaje, pero digamos, hay dudas sobre el equilibrio emocional de Milei. Y dudas que me parece necesario consignar. Y me parece necesario acá en Catamarca que se los confronte a los libertarios con eso. Porque los libertarios hablan, no, nosotros es la ola de Milei que ha subido el nivel de todos los barcos y nosotros vamos colgados de ella. Y son la casta y... vamos contra la casta, vamos contra la política, pero, digamos, hay que empezar a hablar de estas cosas. Porque en la cuestión económica, lo que está clarísimo es que acá va a haber que ordenar la economía de alguna manera. Y Massa no puede salir de la lógica, Sergio Massa, el candidato del oficialismo, no puede salir de la lógica de los trabajadores no van a pagar ganancias cuando yo sea presidente, los bonos, las mejoras para los jubilados, bueno, son todas cosas que vienen muy bien, digamos, en el marco de la campaña, pero no puede salir de esa lógica. Lógica que se replica y que tiene un efecto sobre la macroeconomía, efecto inflacionario sobre todo, y que tiende nubes sobre el horizonte de su presidencia. Pero si seguimos así, acá hay que ver cómo se reduce el déficit fiscal, cómo se pagan las gravosas deudas que vienen de Macri y que se tomaron durante esta gestión también. Y la oposición, está más cómodo obviamente porque no gobierna, está Milei con esto de la dolarización, de hacer desaparecer el Banco Central, de hacer desaparecer el Estado. Y Melconian diciendo, bueno, acá hay que hacer un programa más gradualista, digamos, donde empiece como una competencia entre el dólar y el peso, donde se permita la circulación del dólar e ir bajando los indicadores. Bueno, eso es una discusión. Ahora, yo creo que Sosa pone, que es un representante del radicalismo catamarqueño, que también advierte en la entrevista de hoy sobre el riesgo que tiene la Unión Cívica Radical en Catamarca, si se repiten estos resultados, pone el dedo en la llaga. Dedo en la llaga que ninguno de los candidatos del Frente de Juntos por el Cambio le ha puesto a los libertarios, le ha señalado a los libertarios. Primero lo desnuda Milei. Dice, ¿cuáles son los vínculos de este tipo? ¿Quiénes son los tipos que están a la vuelta? Uno puede estar de acuerdo o no con el menemismo, pero el tipo dice, bueno, este tipo viene financiado por Ernequian, tiene funcionarios que pertenecían a Menem. Dice, o sea, acá esto de que viene de afuera, de que es una flor del aire, uno tiene derecho a tener dudas de eso, en función de la gente que la está rodeando. Bueno, es básicamente el equipo económico que tenía Menem, digamos, ¿no? Claro, hay cabalistas que están jugando ahí. Digo, repito, esto al margen de que uno comparto no la posición de Sosa, él pone el dedo en la llaga y dice, Milei es una mentira. Es un personaje que es una mentira, que es una falacia. Importante porque uno de los principales capitales activos que tiene, políticos que tiene Milei, es que la gente siente que no miente. Entonces Milei así enfurecido, se identifica con esa furia de Milei, porque es lo que la gente le quiere decir a la casta, a los políticos. Y dice, bueno, este tipo es sincero, es como es. Está bien, habla con los perros, tiene esas relaciones equívocas, pero por lo menos no me miente. No es, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta bailando chacarera o enharinándose para caerle bien por TikTok, que es una evidente falacia. Entonces, Chichi Sosa dice, no, esto es mentira. Debajo de ese personaje hay esto. Primer punto. Después hablo sobre los ataques de Milei al socialismo. Sí. Entonces rescató los aportes del socialismo en la Argentina, la historia del socialismo, y confronta bien este sujeto y se permite tratar de excremento al socialismo. En lo que en realidad, dice Sosa, es un ataque al sistema de partidos políticos, sí, que está garantizado en la Constitución.
Pero lo más importante que ha dicho Sosa, lo más importante que escuché en eso, más allá de, habló de los perros, habló de toda esta cuestión, es lo que dijo de la iglesia. Milei hace un tiempo dijo que el Papa Francisco era el representante del maligno en la tierra. Lo trató de imbécil. Bueno, los calificativos habituales de Milei, que trata de ignorante, de todo el que no comparte con él, es ignorante, es imbécil, es mogólico, Sí. como dijo usted. Ujú. Sí, hay un repudio de eso. Sí. Obviamente. El tipo agravia, sin ningún tipo de refreno inhibitorio. No. Y le dice eso al Papa. Que el Papa, convengamos, es una de las personas con el peso que tiene, ha tomado partido claramente, con total nitidez, sin necesidad de estar interpretando a quién lo recibe y a quién no lo recibe, a quién lo designa, a quién no lo designa. Claramente está tomando partido en la política interna argentina y ha señalado el peligro que se representa Milei. Lo ha señalado atándolo al clima previo que había en la Alemania antes del ascenso de Hitler. O sea, el Papa ha tomado partido. No dice si hay que votarlo a Massa o al Burri o a quien, pero dice, este tipo es un peligro. Tensiona con Milei. Y Milei da una vuelta de rosca más y va contra el Papa. Y la Iglesia ha reaccionado. Los curavilleros han hecho Anoche veía en un una canal misa nacional. de desagravio al Papa. En una villa. Para responderle a Milei. Chichi Sosa rescata la figura del Papa. Cualquiera puede tener diferencia con el posicionamiento del Papa. Político. Tiene, obviamente, un perfil ideológico el Papa. Pero señala una cuestión muy interesante. La iglesia de Catamarca está hoy, esta semana, celebrando la beatificación de Esquiú. Hoy celebrando el Día del Milagro, que es feriado provincial, y sobre esto no ha dicho absolutamente nada. Sobre el agravio del señor Milei al Papa no ha dicho absolutamente nada. Y nadie le ha ido a preguntar a los libertarios de Catamarca, al señor Cali Colomé, al señor Javier Varela, que es candidato a intendente, al señor Almada, que es candidato a diputado provincial, a diputado nacional, a los candidatos a diputados provinciales, a los candidatos a concejales. Nadie le pregunta, ¿qué opina de esto de Milei? Sería interesante que alguien se lo pregunte. Sería interesante que algún candidato, sobre todo los que están tan preocupados porque les ocupen el casillero de principal oposición, se lo pregunten y lo planteen en una sociedad como la catamarqueña. ¿Por qué no lo hacen? Pregunta. ¿Por qué no lo hacen? La pregunta fundamental también es ¿por qué el obispado de Catamarca no dice absolutamente nada sobre esto? Sobre este personaje que se permite proferir semejantes insultos, nada menos que contra el Papa. No, y además sobre la justicia social, que es, digamos, es básicamente la doctrina social de la Iglesia. Está bien, pero póngale que usted no comparta el tema, la doctrina social de la Iglesia. Algún candidato, digamos, de Juntos por el Cambio no comparta la doctrina social de la Iglesia. Ahora, hay un tono de este hombre, una agresividad, que cabalga y el ecosistema político está ahí como no sabe cómo responder. La Iglesia sale a responder. Siguiendo una añejísima tradición, diría yo, de la Iglesia de Catamarca, el obispado no se mete.
Viene Milei y le dice cualquier cosa al Papa, que es el jefe mayor, digamos, de la Iglesia, hasta por una cuestión administrativa, diríamos yo. Yo habría que salir a defenderlo. Sin embargo, acá, mudito, festejando los 2 años la beatificación de Esquiú y el Día del Milagro. Cosa que concierne, digamos, está bien, cada uno tiene derecho a festejar lo que quiera. Pero, ¿cuáles son los órdenes de prioridades? ¿Cuál es el orden de prioridades de la Iglesia de Catamarca? Me pareció interesante porque Chichi Sosa está como afuera de toda esta pelea, no tiene mucha visibilidad, digamos, pero acá me parece interesante que lo hayan llamado acá de Mañana Central, para señalar estas cosas, que tal vez otro, por cálculo electoral, no quiere señalar porque no vaya a ser que se ofenda el electorado de que lo votó a Milei. Y sin embargo, me parece que ya este hombre ha cabalgado, están tomando partido, hay gente que ha dicho, bueno, lo señala también Chichi Sosa, dice que va a ganar sin chicote Luis Barrio Nuevo. Sí. Que digamos, no es que no es casta Luis Barrio Nuevo. Estuvo reunido con Gerardo Martínez, de la UOCRA, que tampoco se puede decir que no sea casta, que sea una figura novedosa, digamos, en la escena política. Entonces empezó a marcar estas contradicciones y aprovechando, digamos, el dislate que fue, o que es, este enfrentamiento, este hombre que dice el Papa es el maligno sobre la tierra. O sea, no te Costello, nosotros hemos hablado acá del tema de la grieta, cómo este hombre instaló una nueva grieta y cómo las grietas tienen componentes religiosos, milenaristas, donde está el bien absoluto de un lado contra el mal absoluto del otro. Bueno, esto está planteando Milei con respecto al Papa, dice, es el maligno, el diablo, mandinga en la tierra. Y la Iglesia de Catamarca, bueno, sí, dirá, es un tipo que está por ser presidente. Un tipo que va a ser presidente de la nación. Usted imagínese cómo van a ser los Tedeum de Milei. ¿Se lo imagina usted? ¿Y si viene el Papa a Argentina? No, ya parece que no quiere venir. Pero qué sé yo, no sé. Pero de todas maneras dijo que iba a venir después de las elecciones. Y si el presidente es Milei, ya no vendrá. Bueno, el Papa es el presidente del Vaticano. Claro. El Vaticano es un Estado. Entonces, bueno, supongo que Milei, que es tan laico, digamos, tan respetuoso de las cosas, tendrá que asumir que está ante otro jefe de Estado y recibirlo. Pero, digo, el tono de la discusión, ya estamos medio pasados de rosca. Y esto tiene una cuestión previa, que también hubo referencia acá, y sin embargo nadie, digamos, en la campaña, los que están en la campaña, es como que pasa desapercibida, que fue el acto que hizo Victoria Villarruel de desagravio a las víctimas del terrorismo, no del terrorismo de Estado, del terrorismo, que son las personas que murieron como los daños colaterales que decían las organizaciones guerrilleras en los 70. Que ahí hay un punto que hay que señalar. No es que Victoria Villarruel defiende solo eso, o Victoria Villarruel defiende eso ahora, o dice defender eso ahora. Victoria Villarruel reivindica la dictadura militar. Claro. Reivindica el proceso de la Organización Nacional. No es que dice yo defiendo las víctimas inocentes del terror. No, reivindica a Videla, Macera, reivindica eso. Y era candidata a vicepresidenta. El acto fue evidentemente una provocación y fue repudiado por las organizaciones dedicadas a los derechos humanos. Ahora, en este tema de Villarruel, lo que hay que preguntarse es por qué tiene esta repercusión, por qué todavía en la Argentina sigue tensionándose el arco político por una discusión de hace 50 años. Digamos que siga vigente esa tensión, que no podamos superarla, que no podamos saldarla, es un indicio también
del atraso argentino. Bueno, pero se suponía que eso estaba ya, digamos, saldado. No, se ve que no. Se ve que no. Se ve que no. Pues la mujer hace un acto, con una gran visibilidad del acto, hay una reacción fuerte de las organizaciones de derechos humanos y lo reinstala el tema. Y se vuelve a abrir otra Y grieta. se vuelve a abrir esa herida que no sabemos qué va a hacer. Pero ella va y refriega sal. Indudablemente, yo respecto a eso digo, uno puede pensar que podría ser perjudicial, pero no conviene subestimar, a la luz de los resultados, la inteligencia libertaria. A la luz de los resultados, los tipos han demostrado tener una lucidez destacable en detectar la bronca y esos nichos para obtener votos. Entonces me parece que acá ya esto está el coqueteo de Macri, los coqueteos del peronismo, gobernadores que empiezan a, vamos a ver qué pasa el viernes y el sábado, mañana empieza, el sábado es el acto, me equivoqué yo el martes pasado, es el 9 cae sábado, sí, en Tucumán. ¿Y cómo avanza eso hacia adelante? Si Massa puede revertir un proceso de deserción muy disimulado, pero que empieza a ser no tan disimulado, y enfilar las tropas de Unión por la Patria de cara a octubre. Quedan 50 días. Sí. Veremos qué pasa. Mientras tanto, me parece importante que acá, en Catamarca, un legislador marque estas características del personaje. Marque el peligro que representa, porque todos están muy confiados en la impotencia de Milei. ¿Cuál es la lectura que hacemos? No, mire, Milei va a llegar, va a estar en minoría en el Congreso, no va a tener posibilidades de llevar adelante todas las cosas que dice los dislates que... Entonces, ¿cómo va a hacer eso? Y Macri coquetea, Barrio Nuevo coquetea, algunos gobernadores coquetean. Ya no estamos acostumbrados, bueno, este tipo va a llegar y veremos qué pasa, y nos acomodaremos. Pero ojo, porque capaz que no es tan sencillo. Me pareció interesante destacar esto que dijo José Chichi Sosa hoy, en este programa, lo había dicho antes en la legislatura, para discutir política. Sí, fundamentalmente además, pensar, bueno, este sujeto tiene una inestabilidad emocional, o parece tenerla, que habría que ver cómo repercute la gestión de un país que está en la situación que está la Argentina. No es que vaya a Suiza o a los cantones suizos. La situación con la Argentina, que es grave. Me parecía interesante para cerrar, digamos, el análisis de esta semana. Hablando de cierre, ahí Sosa habló también, dijo de, bueno, no se descarta la posibilidad de que si al hombre no le gusta o no puede conseguir los consensos en el Congreso, lo cierre. Bueno, o sea, esto es lo que estoy diciendo. Claro, eso va a provocar Yo creo que no. Yo personalmente creo que la proyección de un eventual presidencia de Milei va a asumir con mucha fragilidad, digamos, con muy poca institucionalidad entre los votos y él. Ahora, eso creo yo. Y creo yo ahora. Pero yo hace 2 meses creía una cosa y la realidad me ha demostrado que lo que yo creía estaba totalmente equivocado. Hace 2 meses no suponía que Milei podía ganar la PASO. Y mire qué ha pasado. Claro. Entonces, a estas cuestiones me parece importante cualquier contribución que sea significativa para cortarla en el huevo. Porque después uno dice, no, va a salir un brotecito nomás y resulta que el yuyo se expande.